Ya, esta es la clase para cuarto año medio. Esta clase es de por sí un poco más densa y más compleja porque la gran dificultad de estos contenidos de física del nivel diferenciado de cuarto medio es que estos contenidos son muy progresivos. Entonces, para poder entender estos contenidos, yo voy a tener que dar por hecho de que todos los contenidos que hemos, o de los videos que he mandado anteriormente, ustedes ya lo han entendido muy bien. Bien, lo cual espero que sea así. Si no, si tienen dudas, me tienen que mandar correos preguntándome. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la primera de las cuatro leyes que en las cuales se fundamenta la rama de la física llamada termodinámica. Bien, para poder primero empezar a entender esta ley, hay que definir algunas cosas. Bien, ¿por qué tengo que definir? Porque de aquí en adelante voy a usar algunos conceptos y voy a empezar a hablar asimilando o entendiendo que ustedes me van a entender todas las palabras que yo voy a ir diciendo. Entonces vamos a definir estas cosas. Vamos a definir dos grandes categorías que son tipos de sistemas y los tipos de equilibrios que pueden existir. En los tipos de sistemas, en teoría no tendrían que costarles tanto porque estos son contenidos que de alguna forma ustedes han visto ya en química. Bien, tipos de sistemas. Existen tres. Se le llaman, por ejemplo, sistemas aislados, cerrados y abiertos. En química, ustedes tendrán que haber visto el sistema aislado. En física también se llama aislado o también se le llama sistema diabático. Que es un sistema aislado, es un sistema que dentro de este sistema no comparte ni materia ni energía con lo que está fuera del sistema, lo que se le llama el entorno del universo. El mejor ejemplo de lo que sería un sistema aislado sería en la vida práctica, por ejemplo, un termo. El termo sería un sistema aislado porque lo que yo vierto dentro del interior del termo, en teoría, si el termo fuese bueno, el agua, por ejemplo, caliente que yo meto en el termo no debería enfriarse, o no tan rápido, porque este sistema no va a compartir energía con el exterior y tampoco va a salir materia. Es decir, por ejemplo, el vaporcito no sale cuando yo tapo el termo. Sistema cerrado. ¿Qué sería un sistema cerrado? Es un sistema que no comparte materia con el entorno, pero sí comparte energía. Un buen ejemplo sería, no sé, si yo estoy calentando unos fideos, estoy haciendo unos fideos y yo tapo la olla, eso sería un sistema cerrado. Porque si yo tengo la llama de la cocina prendida, estoy metiendo energía a la olla, pero la olla no tendría que estar saliendo mucha materia desde el interior. Y el sistema abierto es simplemente el sistema que comparte energía y materia con el entorno. Si yo le saco la tapa a la olla, eso sería un sistema abierto. Tipos de equilibrio. Se le conoce como equilibrio mecánico y el equilibrio termodinámico. El equilibrio mecánico es cuando tengo igualdad de presiones. Bien, aquí yo tengo dos sistemas, el sistema A y el sistema B, que se supone que entre medio de estos dos hay un pistón, un bulbo que se puede mover. Cuando hay equilibrio mecánico es cuando estos dos sistemas tienen igual presión. Por ejemplo, en el segundo caso me están diciendo que la presión que hay en A es mayor que la que hay en B. Por esa razón ese pistón se mueve hacia B. ¿Por qué? Porque el sistema A tiene más fuerza, o sea, aplica más fuerza y hace que el pistón se mueva. Y el equilibrio termodinámico, que es lo que nos interesa en este caso, es cuando no hay flujo de calor. Bien, cuando las dos temperaturas de dos cuerpos que están interaccionando, o más cuerpos, sea la misma. En este caso les doy una imagen en el cual tengo un cuerpo de temperatura alta con un cuerpo de temperatura baja que se ponen en contacto y después de un tiempo suficientemente alto, estos dos cuerpos llevan a la misma temperatura. Entonces eso se produce equilibrio termodinámico. Y ahora sí, la primera ley que vamos a ver es la que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Me encanta decir esto. La primera ley de la termodinámica en descubrirse es la ley cero. La segunda es la primera ley. La tercera es la segunda ley y la cuarta es la tercera. Es súper enredado, pero es así. ¿Qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? Dice que si yo tengo un sistema A, que está en A aquí, que está en equilibrio térmico con un sistema B, perdón, un sistema C, y tengo un sistema B que está en equilibrio térmico con el sistema C, quiere decir que el sistema A y B van a estar en equilibrio térmico. Es decir, voy a dar un valor. Si yo supongo que la temperatura de A son 10, para que esté en equilibrio térmico con el sistema C, quiere decir que C también tiene que estar a 10 grados Celsius. Por lo tanto, si yo quiero que B esté en equilibrio con C, significa que B tiene que estar a 10. Por lo tanto, yo voy a entender que A y B también están a 10 grados Celsius. Eso se le llama el equilibrio térmico.
Bueno, eso es el planteamiento. Ahora para darle la formalización matemática. Para poder dar la formalización matemática a esto, hay que tener en consideración que vamos a estar en un sistema muy controlado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener dos cuerpos que van a estar a diferentes temperaturas. Estos dos cuerpos van a estar encerrados dentro de esta caja que yo hice en un Paint. Y esta cajita, por decir, es un sistema aislado, es decir, no va a entrar ni salir ni energía ni materia. Por lo tanto, la interacción térmica se va a dar solamente entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. El cuerpo 1 voy a entender que va a estar a mayor temperatura, por lo tanto el calor se va a mover desde el cuerpo 1 al cuerpo 2. ¿Cuánto va a durar esto hasta que los dos lleguen a la misma temperatura? El caso de esto es que yo puedo predecir cuál va a ser esa temperatura. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero voy a tener que tener algunas consideraciones. Este sistema está totalmente aislado del universo, o sea, del resto de lo que está afuera. El calor cuando salga, yo le voy a llamar un calor negativo. Eso es algo que es por convención como una forma de simbolizar que hay una pérdida. Bien. Y acá el calor que entra se le denota con un valor positivo. Y es una forma de decir como que ese cuerpo está ganando calor. Bien. El calor cuando sale, a eso se le llama calor cedido. Y el cuerpo que va a ceder calor siempre va a ser el cuerpo que tenga mayor temperatura. Y el calor cuando entra, a eso se le llama calor absorbido. Y el cuerpo que absorbe calor siempre va a ser el cuerpo que tiene menor temperatura. Bien. Y se va a dar la siguiente relación. Que si yo sumo el calor cedido más el calor absorbido, me tiene que dar igual a 0. Ese valor igual a 0 conceptualmente es muy importante y es una de las cosas que más me interesa que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque si yo sumo el calor cedido más el calor absorbido, recuerden que estamos en un sistema totalmente aislado, es decir, todo lo que sale por un lado es lo mismo que entra por el otro lado. En este ejemplo yo les di, imagínense que tengo un cuerpo que cedió 15 calorías, significa que el otro cuerpo tiene que absorber 15 calorías. Que sea igual a 0 me significa que aquí tengo un concepto muy importante que es conservación de la energía. Es decir, toda la energía que sale es la misma energía que entra. No hay ni pérdidas de energía, no hay ni ganancia de energía. La energía se conservó. Para poder dar la formalización matemática, tengo que partir desde el mismo hecho anterior, que el calor cedido más absorbido me da igual a 0. Lo planteo aquí. Voy a pasar el calor cedido hacia la izquierda, por lo tanto, si está positivo, queda negativo. Aquí es importante hacer un rescate. Yo podría haber pasado el calor absorbido hacia el otro lado y el calor absorbido igual hubiese quedado negativo, menos Q absorbido. ¿Por qué se pasa convencionalmente el calor cedido hacia el otro lado para que quede negativo? Porque ese valor negativo, este que está acá, este valor negativo, es conceptualmente hablando coherente. Porque recuerden que estamos hablando que se está cediendo calor, es decir, hay una pérdida de calor. Y ese negativo está simbolizando esa pérdida. Y que el calor absorbido haya quedado positivo también es conceptualmente coherente de que yo estoy diciendo que hay una ganancia de calor. Bien, el cuerpo está recibiendo calor. Después tengo que esto que lo puse aquí, que pasé desde el calor absorbido, en vez de ponerle Q-abs o Q-sed de cedido, lo puse como Q2 o Q1, simplemente por un hecho de que tenga que ser coherente con esta imagen que puse acá. Bien, para no tener, por ejemplo, que poner, recuerden que la ecuación del calor es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces aquí hubiese tenido que poner masa, abs, calor específico, abs. Es simplemente una cosa para achicar el cuerpo, esta cosa. Entonces, el calor absorbido va a ser el calor 2. Y recuerden que el calor es la masa 2, calor específico 2, variación de temperatura 2. Y en el caso del calor cedido, aquí tendría que haber un negativo, por favor pónganlo, chicos. Que lo olvidé. Bien, sería menos, recuerden que está en negativo, masa 1, calor específico 1 y variación de temperatura 1. Bien, recuerden, chicos, que la variación, matemáticamente hablando, siempre va a ser un valor final menos un valor inicial. Bien, en este caso, la variación de temperatura 2 sería la temperatura final menos la temperatura inicial 2. Y la variación de temperatura 1 sería temperatura final menos temperatura inicial 2. Bien, aquí yo les voy a dar un ejemplo
Una de las cosas que ustedes van a tener que, para las matemáticas, usar es el hecho de que las temperaturas finales, se supone que la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio es a la cual la temperatura, los dos cuerpos van a llegar. Y aquí yo les voy a poner un simulador de esto. En este simulador tengo un ladrillo, y se supone que esto que está acá es un termómetro que nos va a indicar la temperatura de cada uno. No nos va a dar los valores, pero por ejemplo en el agua ahora la estoy enfriando y ahí está saliendo energía. Y el ladrillo ahora lo voy a calentar y le voy a estar metiendo energía. Es decir, este sería un calor absorbido. Voy a calentar el ladrillo al máximo que se puede dar en este simulador. Hasta el máximo. Lo que yo voy a hacer va a ser tomar este ladrillo y meterlo en el agua. Si ustedes se fijan, cuando yo hago eso, hay un traspaso de energía desde el ladrillo hacia el agua. Y si se fijan, ese traspaso de energía no paró hasta que los dos cuerpos llegaron a la misma temperatura. Bien, por eso vamos a entender que la temperatura final va a ser la misma en ambos cuerpos. Aquí yo les doy dos ejemplos. Uno de el más fácil, que es encontrar la temperatura final de una mezcla. Y en el otro, encontrar la temperatura inicial de alguno de los dos cuerpos que van a estar interaccionando térmicamente. Espero que sean sumamente ejemplificadores. Quizás se vean largo. La verdad no son tan largos. Lo que hice aquí fue poner todos los pasos uno por uno, paso por paso, para que ustedes no se pierdan. Bien. Una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan: si yo tengo dos cuerpos que van a estar interaccionando térmicamente, normalmente el cuerpo que tenga mayor masa es el que va a concentrar la mayor temperatura final. Es decir, por ejemplo, espero que no lo hayan hecho, pero yo por lo menos cuando chico hacía esto. Cuando en las vacaciones poníamos la piscina en mi casa, muchas veces yo sentía el agua muy helada como para meterme, y no me gusta meterme en agua helada. Entonces lo que yo hacía en ese tiempo es calentar agua en la tetera y echarle agua caliente a la piscina. Yo pensaba, niño, que con eso iba a poder calentar el agua de la piscina. Lo cual no me resultaba. ¿Por qué? Porque el agua de la piscina era una masa mucho mayor en comparación al agua de la tetera caliente. Bien, normalmente la temperatura de equilibrio siempre va a aproximarse a la temperatura inicial del cuerpo que tenga mayor masa. Bien, es como tratar de enfriar, no sé, pues el océano tirándole un cubito de hielo. Eso no se va a lograr porque el cubito de hielo lógicamente tiene una masa mucho menor que el océano. Otra cosa que tienen que entender, que sí o sí tiene que pasar, es que si yo, por ejemplo, tengo un vaso con agua que tiene agua a 10 grados Celsius y le coloco cierta cantidad de agua que está hirviendo a 100 grados Celsius, la temperatura final de la mezcla siempre tiene que ser un valor que esté entre las temperaturas iniciales de los dos cuerpos. Es decir, en este caso, del ejemplo que les di, tiene que ser un valor que esté entre 10 grados Celsius y 100 grados Celsius. No puede ser que la temperatura dé un valor menor o un valor mayor. Si da un valor menor, significa que nosotros estamos perdiendo energía, y eso es violar el principio de conservación de la energía. Y si da un valor mayor, significa que nosotros estamos creando energía, y eso también es violar el principio de conservación de la energía. Aquí les puse dos ejemplos. En cada ejemplo yo les puse una discusión de cómo vamos a entender los resultados, y les coloqué 4 ejercicios para que ustedes puedan ejercitar en sus casas. Bien, si tienen alguna duda, por favor lean la guía. Lo traté de hacer lo más detalladamente posible para que se pueda entender, y si tienen dudas me escriben.